Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que está dando mucho de qué hablar y que seguramente mantendrá su atención hasta el final. Bar Baktas le pidió matrimonio a Yağmur Yüksel, pero recibió un inesperado no como respuesta. Según fuentes cercanas, Bar Baktas había estado planeando esta propuesta durante semanas. Todo parecía perfecto, una cena romántica en un restaurante exclusivo de Estambul, luces tenues, música suave y un anillo espectacular. Sin embargo, lo que debía ser la noche más feliz de su vida terminó convirtiéndose en un verdadero drama. Testigos presenciales relataron que Bar, visiblemente emocionado, se arrodilló frente a Yağmur y le dijo: «Yağmur, eres la mujer de mi vida, ¿quieres casarte conmigo?». Pero, para sorpresa de todos, Yağmur respondió con voz firme pero serena: «Bar, lo siento mucho, pero no puedo aceptar». Las reacciones no se hicieron esperar. Los presentes quedaron en completo silencio, y Bar, totalmente impactado, comenzó a mostrar signos evidentes de malestar. Apenas unos minutos después de recibir el rechazo, Bar sufrió un desmayo que dejó a todos en estado de shock. Uno de los invitados comentó: «Fue realmente angustiante. De un momento a otro, lo vimos caer al suelo sin fuerzas». Inmediatamente, se llamó a una ambulancia y Bar fue trasladado de urgencia al hospital más cercano. Los médicos informaron que, afortunadamente, no había nada grave. Bar está estable. La pérdida de conciencia fue consecuencia del estrés intenso y la fuerte carga emocional del momento, declaró el doctor encargado. Mientras tanto, Yağmur fue vista saliendo del lugar acompañada por una amiga cercana, sin hacer declaraciones a la prensa. Sin embargo, más tarde publicó un mensaje en sus redes sociales diciendo: «Bar es una persona maravillosa, pero en este momento nuestras vidas van por caminos diferentes. Le deseo lo mejor». Bar, por su parte, tras recuperarse, rompió el silencio con un emotivo mensaje dirigido a sus seguidores: «A veces la vida nos da golpes duros. Estoy triste pero agradecido por el cariño que estoy recibiendo. Necesito un tiempo para reflexionar y sanar». Desde aquel momento, las redes sociales explotaron con miles de comentarios. Algunos seguidores mostraban apoyo incondicional hacia Bar, enviándole mensajes de ánimo y empatía, mientras otros especulaban sobre las verdaderas razones detrás del rechazo de Yağmur. En cuestión de horas, el hashtag #FuerzaBar se convirtió en tendencia en Twitter, acompañado de imágenes y videos del dramático momento. Los programas de entretenimiento no tardaron en reaccionar. Varios talk shows de la tarde analizaron cuadro por cuadro el video de la propuesta, intentando descifrar gestos, miradas y silencios que pudieran dar pistas sobre lo que estaba pasando entre ambos. Un conocido presentador afirmó: «Es evidente que Yağmur ya tenía la decisión tomada». Su expresión facial mostraba tensión antes incluso de que Bar se arrodillara. En los días siguientes, surgieron más detalles. Amigos cercanos a Yağmur revelaron que la pareja había estado enfrentando diferencias importantes en las semanas previas. No estaban en su mejor momento, confesó una fuente anónima. Ella sentía que no estaban preparados para dar un paso tan grande. Bar insistía, tal vez esperando que el gesto romántico resolviera todo. El equipo de representación de Bar emitió un comunicado solicitando respeto a la privacidad de ambos. Bar Baktas agradece a sus fans por su apoyo constante. En este momento, está enfocado en su recuperación emocional y física. Pedimos comprensión y que se respete el proceso personal que está viviendo. Sin embargo, los rumores no cesaban. Algunos medios especulaban sobre una posible nueva relación de Yağmur. Las cámaras la captaron en un café del barrio de Nianta junto a un joven empresario del mundo de la moda. Aunque no hubo gestos comprometedores, la cercanía entre ambos avivó la llama de las sospechas. Aún así, Yağmur desmintió rotundamente cualquier insinuación: «No estoy en una nueva relación. Estoy priorizando mi paz mental». En paralelo, Bar se refugió en su familia. Pasó unos días en la casa de su madre en Antalya, lejos del bullicio mediático.
Fue allí donde compartió una fotografía que conmovió a muchos. Sentado en un banco frente al mar, escribió: a veces perder también es una forma de encontrarse. La imagen fue replicada por miles de usuarios, generando una ola de mensajes llenos de cariño. Para sorpresa de todos, unos días después, Bar anunció que se tomaría un receso indefinido de las redes sociales. Necesito reconectar conmigo mismo, sin filtros, sin pantallas. Volveré cuando sienta que mi corazón está listo, escribió antes de cerrar su cuenta temporalmente. Mientras tanto, los fans continuaban debatiendo y enviando mensajes a ambas partes. Algunos pedían una reconciliación, otros entendían la decisión de Yamur y elogiaban su honestidad. En cualquier caso, la historia ya había calado hondo en el corazón de millones. Pero lo que nadie esperaba ocurrió un mes después. Un nuevo video comenzó a circular, esta vez publicado por un paparazzi. En las imágenes, se veía a Bar en un pequeño estudio de grabación, interpretando una canción original titulada Lo que no fue. Con voz rasgada y expresión melancólica, cantaba versos que parecían extraídos de su propia vivencia. Te soñé para siempre /, pero no eras mi destino /, el amor no basta /, si no vamos al mismo camino. El tema se volvió viral. En solo 3 días, el video acumuló más de 5 millones de visitas. El público se mostró conmovido por la sinceridad y vulnerabilidad de la letra. Fue así como Bar, sin planearlo, transformó su dolor en arte y conectó con miles de personas que atravesaban rupturas similares. Motivado por la reacción del público, Bar decidió lanzar un EP con 5 canciones autobiográficas. El disco, titulado Desde el No, se convirtió en un éxito inesperado. La crítica aplaudió su valentía y madurez emocional. Ha logrado canalizar su experiencia personal en un proyecto artístico de gran sensibilidad, escribió una revista de música. Yamur, por su parte, se mantuvo en silencio. No hizo declaraciones ni comentarios sobre el lanzamiento del disco. Sin embargo, fue vista en una función de teatro benéfica, participando en actividades sociales y promoviendo el cuidado de la salud mental en jóvenes. A veces el amor no basta. Pero el respeto y el crecimiento personal sí, comentó brevemente en una entrevista. Con el paso de los meses, la intensidad mediática disminuyó. La historia de la propuesta fallida se transformó en una anécdota más del mundo del espectáculo, pero dejó lecciones valiosas sobre la importancia de la honestidad emocional, los límites personales y la necesidad de sanar antes de seguir adelante. Finalmente, en un evento celebrado en Estambul por el Día de la Juventud, Bar reapareció públicamente. Lucía sereno, más maduro. Dio un breve discurso antes de cantar en vivo por primera vez su canción más popular. A veces las cosas no salen como uno sueña, pero siempre podemos construir algo hermoso con los pedazos que quedan. Gracias por acompañarme. La multitud aplaudió de pie. Algunos lloraban, otros sonreían con empatía. Y así, entre acordes y aplausos, se cerraba un capítulo que, aunque doloroso, marcó un renacer. ¿Qué opinan ustedes de esta sorprendente situación? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro, o este rechazo marcará el final definitivo de su historia? No olviden suscribirse a nuestro canal y dejarnos sus comentarios. Queremos saber su opinión sobre este acontecimiento que ha conmocionado a todos. Hasta la próxima.